Hola, muy buenas noches. La última estadística en Canarias registra 1.204 casos acumulados. La última persona ha fallecido en Tenerife, Eva Trujillo. Sí, se trataría de una mujer del Centro de Mayores de Tegueste. Con ella se han detectado 7 positivos más. Todos han sido trasladados al Hospital Universitario de Canarias, pero estamos también pendientes de otro centro, en este caso del Hogar Santa Rita II, en el Puerto de la Cruz, donde se ha detectado un positivo. Gracias, Eva. Y ha llegado desde China el primer avión con 14.000 kilos de material sanitario que el Gobierno había solicitado. Esta tarde el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado además medidas para ayudar a los inquilinos y para prorrogar los contratos de alquiler. Miguel Vega. Sí, medidas para apoyar a las familias más vulnerables y a las afectadas por esta crisis sanitaria. Será una prórroga durante 6 meses y también microcréditos durante los próximos 6 años. Además, la ministra de Defensa ha confirmado la llegada de ese material sanitario. El Gobierno sigue aportando todo el material sanitario a los profesionales para que puedan luchar contra esta pandemia. Gracias, Miguel. Y Canarias registra ya más de 15.000 expedientes de regulación temporal de empleo que afectan a unos 80.000 puestos de trabajo. Los datos se daban a conocer este lunes durante la reunión del Consejo Asesor del Presidente. Los empresarios consideran que la reincorporación de los trabajadores afectados debería ser progresiva cuando acabe el estado de alarma. Los sindicatos han propuesto que la comunidad autónoma aporte un complemento al subsidio de desempleo. Y el sector de la construcción es uno de los que ha tenido que parar con el nuevo decreto publicado anoche en el Boletín Oficial del Estado. Durante el día de hoy han tenido que recoger y cerrar las obras. Hay unas 6.000 empresas afectadas en Canarias. Paran más de 52.000 trabajadores en las islas y la cifra supera los 130.000 si consideramos los empleos indirectos. Hoy conocemos un día más cómo están viviendo los canarios que viven fuera de las islas esta situación. Como siempre, con dos visiones muy distintas. Manuel nos cuenta su experiencia en Francia y Alejandro desde China, el país donde nació la pandemia y el que comienza a salir de la crisis sanitaria. Organizarse en casa es obligatorio para contribuir a la armonía en la convivencia familiar. Todavía es más complicado si hablamos de una familia con 10 hijos. Hoy nos van a enseñar cómo lo hacen. Y en los deportes se presenta un nuevo escenario para los clubes de fútbol de primera y de segunda división, una vez que se da por hecho que la temporada no va a acabar hasta julio o agosto. La Unión Deportiva Las Palmas ha anunciado un ERTE justamente para todos sus trabajadores, tanto de la parcela deportiva como de la administrativa, mientras que el Club Deportivo Tenerife ha optado por negociar con la plantilla una reducción de su salario. Estas medidas servirán para compensar el desajuste presupuestario debido a que los contratos con los futbolistas tendrán que alargarse más allá del 30 de junio. Esta que ven es la situación en Canarias provocada por el coronavirus. El archipiélago sumó ayer 79 positivos, con lo que la cifra de infectados asciende a un total de 1.204 personas. El incremento fue de un 7% con respecto al acumulado, lo que supone el menor aumento desde que empezó el confinamiento. Un dato esperanzador, como lo es también el número de personas recuperadas, que sube hasta las 32. En estos dos meses han fallecido en las islas 40 personas por culpa del COVID-19. Estamos a la espera de poder actualizar esos datos con el informe que cada noche ofrece la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. En cuanto lo tengamos, se lo ofreceremos. Les hablábamos, eso sí, del número de fallecidos, que ha subido hasta un 40% con un nuevo caso en Tenerife. Cuéntanos. Sí, se trataría, Isabel, de un fallecimiento de una mujer en un centro de mayores de Tegueste. Allí también se han detectado 7 positivos más. Todos han sido trasladados al Hospital Universitario de Canarias. En estos momentos están ingresados, y también un trabajador que se encuentra aislado en su domicilio. Pero como les decíamos al principio, estamos pendientes de otra residencia de mayores, en concreto del Hogar Santa Rita II en el Puerto de la Cruz. En las últimas horas se ha detectado un positivo en este centro, y tanto la Consejería
Consejería de Sanidad como el Gobierno de Canarias han activado un protocolo de actuación en este centro para evitar que los más de 600 usuarios que en él se encuentran puedan verse afectados. De momento, el compañero de habitación de este paciente positivo está en estos momentos aislado y también se ha detectado pues las personas que han tenido contacto con él, que en estos momentos rondan unas 20 para hacerles seguimiento. Como decía, hay 40 personas que han fallecido en toda Canarias por el COVID-19. La isla más afectada continúa siendo Tenerife, con 721 casos, de ellos 24 fallecidos. Gracias, Eva. Y 14 toneladas de material sanitario ya se encuentran en España, llegan desde China e incluyen 3 millones de mascarillas. El Ministerio de Transportes participa en este operativo y su representante José Luis Ábalos ha anunciado esta misma tarde, Miguel Vega, ayudas enfocadas al alquiler. Sí, el Consejo de Ministros aprobará mañana créditos de 6 años y prórrogas del alquiler durante los próximos 6 meses. Todo ello para proteger a las familias más vulnerables y afectadas por esta crisis sanitaria. Además, quedarán prohibidos en los próximos meses los desahucios. Lo ha anunciado el ministro de Movilidad, José Luis Ábalos, que también ha recordado que el permiso retribuido recuperable se aprobó para reducir la movilidad al máximo y evitar el cierre de empresas. Por su parte, la ministra de Defensa ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando para conseguir todo el material sanitario necesario y esta misma tarde ha llegado ese avión desde China con 14 millones de toneladas. Todo tipo de medidas, líneas de financiación, planes de ayuda, en fin, toda una serie de medidas que mañana comunicaremos una vez el Consejo de Ministros las haya aprobado. No estamos hablando, en todo caso, por la parte segunda de la pregunta, de condonaciones, sino en todo caso de incentivos, reestructuración de deuda, en fin, de varias circunstancias muy referidas a las situaciones personales, a las situaciones de vulnerabilidad. Ha aterrizado, procedente de China, un A400 del ala 31, que tiene sede en Zaragoza, que viene cargado de casi 14 toneladas de material. Este avión, en 32 horas, con la tripulación absolutamente entregada, salió el sábado, hoy está aquí de vuelta. Sí, los últimos datos de los positivos confirmados en nuestro país son esperanzadores. Desde el 25 de marzo la tendencia sigue siendo descendente. Hoy solo se ha aumentado un 8% los contagios y es el segundo día que se sitúa por debajo del 10%. Datos para el ministro de Sanidad que podrían indicar que estamos muy cerca de ese pico de la curva de expansión, pero como el ministro ha asegurado, se sigue trabajando para aportar todo el material sanitario necesario. Ya se han entregado más de 10 millones de mascarillas y se han realizado más de 350.000 test rápidos. El Gobierno se muestra optimista ante la ralentización de los últimos datos del COVID-19. Los datos que estamos teniendo nos hacen afirmar con muchísima precaución, siempre con muchísima precaución, que si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca de él. Que los datos de hoy dan un incremento de casos del 8%. Y quiero recordar que el lunes pasado, es decir, hace una semana, nos presentamos ante ustedes comunicando un incremento de casos del 15%. Además, se continúa haciendo esfuerzos para conseguir materiales. Hoy va a llegar el primer avión con suministros comprados por el Gobierno de España, una cantidad importante de material de protección y una cantidad también muy relevante de test rápidos. Y se va a proceder a una dotación adicional de otros 1.000 millones de euros para poder dar salida a todos los esfuerzos que hemos de hacer también en materia económica. El ministro del Interior aseguró que España no tendrá problemas de abastecimiento. No necesitan ustedes acumular. Va a haber perfectamente el abastecimiento necesario y preciso que garantiza, evidentemente, el Gobierno. Ante la pregunta de si habrá una nueva prórroga del confinamiento, ella respondió que contemplan todos los escenarios, pero que no se pueden anticipar. Prudencia ha pedido hoy también la doctora María José Sierra. La doctora del Centro de Alertas y Emergencias ha asegurado que el cambio de tendencia en los contagios ya es visible. Sierra, que ha comparecido ante los medios sustituyendo a su compañero Fernando Simón, ha señalado que sigue preocupando la saturación de las unidades de cuidados intensivos, sobre todo en Madrid y en Cataluña. Desde el día 25 de marzo estamos observando como un cambio de tendencia en el incremento medio de los casos
diarios. De hecho, desde el día que se iniciaron las medidas de distanciamiento social generales en toda España, del 15 al 25 de marzo, el incremento de casos medio era como de un 20% y desde ese día es de un 12%. El tema de las UCIs es el que de manera aguda más nos preocupa en este momento. Y es verdad que nosotros estamos en contacto con las comunidades y estamos viendo cómo se está haciendo un esfuerzo impresionante por todos los profesionales y por todo el sistema asistencial para aumentar la capacidad de camas de UCI, que, como decía, es ahora uno de los puntos críticos. Mientras tanto, aquí en las islas avanza a buen ritmo el hospital de campaña que se está levantando en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Hoy el presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha visitado el recinto acompañado del vicepresidente de la corporación, Enrique Arriaga. Este espacio contará con 180 camas y carpas para el personal sanitario. Un hospital de campaña que sirve para estar prevenidos ante cualquier circunstancia sanitaria urgente derivada de esta crisis sanitaria. La idea es, si fuera necesario, traer a este recinto a las personas que requieran hospitalización pero que no presenten gravedad. Un trabajo importante en el que tengo que agradecer el esfuerzo de los operarios del Cabildo y desde luego de la Cruz Roja, que ha hecho un despliegue magnífico durante el sábado, el domingo, incluso durante el día de hoy, y que dará la oportunidad de disponer de 180 camas que en este momento todavía no se van a utilizar, pero sí que estarán de alguna manera como una cautela en el caso de que se complique la situación. Y mientras tanto, Canarias registra en 2 semanas más de 15.000 expedientes de regulación temporal de empleo. Los datos se daban a conocer este lunes durante la reunión por videoconferencia del Consejo Asesor del presidente. Los empresarios calculan que de momento quedarían afectados unos 80.000 puestos de trabajo y creen que la reincorporación de esos trabajadores debería ser progresiva cuando acabe el estado de alarma. Los sindicatos han propuesto que la comunidad autónoma aporte un complemento al subsidio de desempleo. El hecho causante de la fuerza mayor va a persistir después de levantarse el estado de alarma. Por lo tanto, se necesitará un plazo adicional para prorrogar todos aquellos ERTEs por estado de alarma que se han producido en algunos sectores, especialmente en el sector turístico. Un decreto que sale prácticamente a las 11 de la noche, aplicándose a las 12 de ese mismo día, no parece en absoluto lo más normal. La limitación de las capacidades empresariales para manejar su empresa, impidiendo despidos. Hemos dicho que se utilicen los recursos de la sanidad privada urgentemente para dar una satisfacción a los compañeros y a las compañeras y sobre todo a los ciudadanos, porque tenemos esas camas hospitalarias que las podemos empezar a usar. Todos los trabajadores y trabajadoras afectadas por estos expedientes, dado que su prestación por desempleo sería del 70%, una parte de la misma pudiese cubrirse a través de la aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias de un complemento. Y hoy el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, hablaba también por videoconferencia con los portavoces de los grupos políticos en el Parlamento de Canarias. Quería informarles de la reunión mantenida con Pedro Sánchez este domingo en la que se trataron las nuevas restricciones a la actividad laboral. Desde el arco parlamentario han pedido a Torres más medios para los sanitarios y que exija a Madrid tener en cuenta las singularidades de Canarias en decretos como el que entró en vigor en la jornada de hoy. Ver un halo de esperanza en estos datos oficiales. Y un favor como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias. Cuidemos a nuestros mayores. También nos preocupa que en el decreto que se ha hecho sobre las restricciones económicas hayan elementos que no se tengan en cuenta las singularidades canarias de la propia forma de llevar nuestra economía. Tanto nuestros sanitarios como nuestros mayores y la población en general requiere de un esfuerzo inmediato para garantizar no solo medidas de protección frente al contagio, también la disposición de contar con test rápidos. Hemos insistido hoy en que la Reserva de Inversiones de Canarias se debe utilizar para generar empleo y cooperar con la salida de la crisis y nunca para comprar deuda pública. Creemos que es necesario una mayor implicación con los productos de nuestro sector primario y por tanto le pedíamos al Gobierno una reunión liderada por él, por la Consejería de Agricultura, con todo este sector. Hay que tener en cuenta
la protección de las familias que hoy tienen más dificultades, del mismo modo que la protección que requiere nuestro sistema productivo, nuestros autónomos, nuestras pymes. Protección ya para nuestros sanitarios y que se les realice un segundo control, un segundo test cuando han estado en cuarentena por coronavirus antes de incorporarse a sus puestos de trabajo. Por su parte, los cabildos demandan en esta crisis del coronavirus que todas las islas dispongan de kits para realizar pruebas masivas de diagnóstico que les permita detectar los focos de contagio y mejorar la respuesta. Así se lo han transmitido al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, durante la reunión extraordinaria de la FECAI celebrada este mismo lunes. Que el material y las distintas dotaciones lleguen a cada una de las islas para poder tener la certeza de que nuestros sanitarios están protegidos, que los residentes en las residencias, que son personal sensible, también puedan tener la protección y el equipamiento adecuado. Finalmente se encuentran los municipios canarios que quieren que se desbloqueen los más de 4.500 millones de euros del superávit de 2019 para poder gestionar esta crisis. Hoy solicitaban al presidente de Canarias que siga planteando esta petición ante Madrid y Bruselas. Los ayuntamientos ponen sobre la mesa la necesidad de flexibilizar la regla de gasto y la ley de contratos, así como suprimir el 0,5% de penalización en los depósitos bancarios para las corporaciones locales. Lo hemos visto, España es el tercer país del mundo con más contagios, solo por detrás de Estados Unidos e Italia, y ya por delante incluso de China. Por comunidades autónomas, Madrid sigue siendo la más afectada. Solo en esa comunidad de menos de 7 millones de personas hay ya 24.000 casos. Para hacernos una idea, si Madrid fuera un país, sería el octavo del mundo en número de positivos. Destaca también el aumento de Cataluña, ya con 16.000 contagios y más de 1.000 casos nuevos desde ayer. País Vasco ya ha superado los 6.000 contagios acumulados. Y Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha se encuentran por encima de los 5.000. Ya lo ven, la Comunidad de Madrid, además en luto oficial desde hoy, y sigue siendo el mayor foco de toda España. Hoy se ha conocido que Fernando Simón también se ha contagiado. Banderas a media asta y un minuto de silencio. Como símbolo de una comunidad autónoma de luto, una capital vacía donde el endurecimiento de las medidas de confinamiento ha paralizado la construcción, el tráfico y hasta los movimientos en el transporte público. Ya ha llegado desde China el avión cargado de 14 toneladas de material sanitario, una de cal y otra de arena. Negativa de la Comunidad de Madrid para aceptar las pantallas protectoras fabricadas con impresoras 3D por falta de homologación, dicen. También este lunes la Ciudad de la Justicia se ha convertido en morgue con una capacidad para 230 cuerpos. Se suma así a la que desde hace días funciona en el Palacio del Hielo. El último varapalo de esta crisis, el positivo del doctor Fernando Simón, cara visible de la gestión del coronavirus en España. Bueno, y una de las cuestiones que más preocupa en la crisis del coronavirus es el personal sanitario. Desde que empezó la propagación, este colectivo es el que más se ha contagiado. Canarias ha recibido 2 remesas de material sanitario desde que comenzó el estado de alarma, pero los sindicatos del sector advierten, estos envíos no son suficientes para todo el colectivo. De los 1.200 casos de COVID-19 en Canarias, alrededor de 250 lo padece el personal sanitario. Los sindicatos achacan esta cifra a la escasez de material de protección y a que los refuerzos llegaron a Canarias 9 días después de haber decretado el estado de alarma. La causa, entre otras cosas, de ese alto porcentaje de contagiados es por la falta de medios adecuados. Cada hora que pasa, el contagio va en aumento. La Consejería de Sanidad ya ha colocado 139.000 mascarillas en los centros sanitarios, además de batas, guantes y geles desinfectantes. Los sindicatos aseguran que se está dando el alta a sanitarios contagiados sin hacerles la prueba que debería dar negativo. El protocolo marca 2 pruebas en negativo para verificar que un paciente está curado. Solicitamos también desde aquí que se hagan inmediatamente esas pruebas y que se cumplan con todos los protocolos que también marcan la propia OMS. Tampoco entienden la asistencia a los centros sanitarios del personal administrativo. Aseguran que podrían hacer teletrabajo y reducir contagios. Y mientras tanto continúan las multas por incumplir el estado de alarma. Hoy nosotros hemos conocido 2 nuevos condenados a prisión. En este caso, en Las Palmas de Gran Canaria, no solo burlaron el confinamiento, sino que además, Elena Díez, atacaron a la policía.
Sí, estas dos personas se encontraban en la calle pese al estado de alarma en el que nos encontramos. Una pareja de policía los ordenó parar para que se identificaran, pero estos no lo hicieron. Es más, echaron a correr lanzándoles una lata a los policías con el objetivo de agredirles, pero no lo consiguieron, ya que estos pudieron esquivarlo. Todo no acaba ahí, ya que posteriormente uno de los detenidos agarró por el brazo a uno de los policías que le pidió nuevamente que se identificara, pero no lo hizo. Todo no acaba ahí, ya que en la declaración pidieron que han sido condenados a 4 meses de prisión. Gracias, Elena. Y un parón, el que estamos viviendo, que también está impidiendo el acceso a los comedores sociales. Por eso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha una iniciativa para facilitar esta ayuda a las familias que lo necesiten. Llevamos ya días entregando ayuda de alimentos, tanto a aquellas personas que están en una situación social desfavorable o que han tenido una situación sobrevenida por esta crisis también desfavorable económicamente, a través de los servicios sociales del ayuntamiento, y todas aquellas familias que utilizaban las escuelas infantiles y que ahora no pueden acceder a comedor. Todas estas familias les estamos ayudando con una compra de alimentos a cada una de ellas. Nos vamos ahora hasta el Hierro, porque allí ya ha pasado casi una semana sin registrarse ningún nuevo caso de contagio por coronavirus. La isla, a día de hoy, Eduardo Pulido, muy buenas tardes, continúa con solo 3 positivos. Ya son 6 días donde el Hierro no registra ningún nuevo caso positivo. Eso sí, las medidas restrictivas y preventivas continúan en la isla. Por ejemplo, el consultorio periférico de la Restinga suspende temporalmente las consultas presenciales, o el Ejército mañana martes procederá a labores de desinfección en el aeropuerto de Los Cangrejos. Por cierto, el Cabildo quiere hacer un llamamiento de colaboración ciudadana, porque son muchas las personas que se han dirigido a la institución porque no encuentran nada de viviendas, alojamientos o casas para alquileres de larga duración. Última cosa, el Ayuntamiento de La Frontera destinará 124.000 euros para ayudar a los vecinos más vulnerables del municipio durante esta crisis. Por una parte, a incrementar el personal de asistencia a domicilio. Vamos a contratar a 2 personas, y por la otra pues vamos a incrementar la atención a nuestros mayores, intentando evitar que salgan a las calles. Los efectos de esta crisis del coronavirus también se van a notar en el sector de la construcción, que para su actividad a partir de hoy. La patronal de la construcción calcula que más de 130.000 personas se verán afectadas por el cierre temporal de la actividad en Canarias. Consideran que la recuperación dependerá de que sigan en marcha los trámites para la obra pública. Es la imagen del antes y del después. Hasta hace unos días muchas obras seguían su ritmo de trabajo. La estampa de este lunes es esta otra. Sufríamos de estrés metidos en las casas y viviendo las obras, pues era horrible. Los ERTEs y las vacaciones forzadas son algunas de las fórmulas que están aplicando las empresas de la construcción. La patronal calcula que en Canarias el cierre de la actividad afectará a más de 52.000 personas solo de forma directa. Estamos hablando de más de 130.000 personas las que en este momento se van a quedar paradas, y más de casi 6.000 empresas que en estos momentos en Canarias conforman el conjunto del sector. También se prohíbe la obra pública. Solo en Las Palmas de Gran Canaria unas 15 obras han quedado paralizadas. Son, por ejemplo, las de la Metro Guagua o las de las viviendas de Tamaraceite. Para la patronal, la clave está en mantener las licitaciones. Si somos capaces de durante este tiempo actuar de manera telemática, adjudicando obras, licitando, poniendo el plan de vivienda en vigor, seremos capaces de poder desarrollar una labor económica que absorba muchísima mano de obra. El personal de la construcción también se afana en recoger y asegurar material y maquinaria. Tienen permiso para concluir la actividad durante este lunes. Y un día más recordamos que toda precaución es poca para evitar el contagio. Algunas ya las conocemos, como toser en el interior del codo, pero hay otras que son menos conocidas y que también hay que tenerlas en cuenta. En el caso del personal sanitario de hospitales y residencias, no pueden dejarse puesto el uniforme de trabajo cuando salgan a la calle. Y sobre todo, la recomendación esencial, la más repetida, lavarse bien las manos.
La Graciosa continúa siendo la única isla sin positivos. Lo decía la presidenta del Cabildo de Lanzarote, donde han aumentado las cifras de afectados, que según los últimos datos son 48 casos activos. Además, Raquel Guillán, la UME, ha continuado desinfectando a lo largo de la mañana. Durante el día de hoy han sido varias las instalaciones desinfectadas por la UME, entre ellas comisarías, residencias y centros de menores. La presidenta del Cabildo ha querido ser prudente cuando ha afirmado que la situación está bajo control. Se espera que esta semana ya vuelva a estar en funcionamiento el laboratorio para realizar las pruebas específicas por COVID-19 en la isla. Esto conllevaría poder hacer 100 pruebas diarias y también podría tener como consecuencia un repunte de casos en la isla. María Dolores Corujo ha asegurado que Lanzarote está prevista con material para ello, entre lo que se encuentran más de 50 respiradores sin contabilizar los que ofrece la sanidad privada, y se espera que lleguen 10 más. Además, la UMI ahora mismo se encuentra al 40% de ocupación, por lo que aún hay margen de actuación. Entre las opciones, habilitar la unidad de despertar y varios quirófanos como zonas de aislamiento para casos positivos de coronavirus. La presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, ha querido explicar cuál es la situación que se vive en Lanzarote y en La Graciosa en relación al COVID-19. Como saben, La Graciosa es la única isla donde no se ha conocido ningún caso. Lanzarote es una de las islas que menos ha padecido el impacto de coronavirus. Corujo asegura que esta semana se empezarán a realizar 100 pruebas diarias, lo que podría causar un repunte de casos. Ya se ha diseñado el protocolo que permitirá utilizar la unidad conocida como despertar y los quirófanos, de manera que se pueda hacer frente a un hipotético incremento de casos. En cuanto al turismo, han sido más de 45.000 personas las que han vuelto a sus casas. Calculamos que quedan en Lanzarote en torno a los 400 y 800 turistas. También continúan las labores de desinfección en los puntos más vulnerables. De todas las residencias de la isla, también de Adislán, así como en el centro de menores, también en la comisaría de la Policía Nacional, en las instalaciones de la Guardia Civil, también en las instalaciones de la Policía Local de Arrecife. También ha querido recordar la importancia de informarse solo por vías oficiales, evitando así bulos que compliquen aún más esta situación. Más cosas. El turismo en las islas echa al cierre estos días y ya hay muchos lugares que están prácticamente desiertos. Esta es una situación histórica para la primera industria del archipiélago. En el municipio tinerfeño de Adeje, las prioridades pasan ahora por atender a los más vulnerables. Adeje es uno de los lugares más turísticos de Europa y en esta tercera semana de confinamiento la imagen es esta: paseos vacíos, playas desiertas. Ahora la corporación trata de centrar sus esfuerzos en los más vulnerables. Los esfuerzos van centrados en la gente que más lo necesita en estos momentos, en que a nuestros vecinos no les falte de nada, intentar dentro de la situación extrema que tenemos, que la situación para ellos sea lo más llevadera posible. Con la práctica totalidad de los complejos alojativos cerrados, en Canarias hay 14 autorizados. Adeje concentra 3 de ellos para atender las necesidades derivadas de la pandemia. Después de esta emergencia sanitaria, el municipio confía en su calidad como reclamo turístico. Ahora mismo en ese sentido hay turismo cero, pero sí es verdad que todavía hay turistas, porque hay turistas que vienen durante largas temporadas que permanecen todavía aquí, pues en alojamientos privados, es decir, que todavía hay turismo. Evidentemente el grueso no está porque están cerrados los hoteles de 5 o 4 estrellas y todas las grandes cadenas, ¿no? Nuevo día para el aislamiento y para quedarse en casa, también en zonas turísticas que esperan poder recobrar su actividad lo antes posible. Y fuera de Canarias vamos a ver cómo está la situación en China, donde Alejandro Martínez, ex técnico tinerfeñista del Canarias, nos cuenta cómo el final del confinamiento comienza a ser una realidad, y Manuel Lietor, gran canario, afincado en la capital de Francia, donde cree que lo peor de la pandemia aún no ha llegado. Con más de 66 millones de habitantes, los afectados por coronavirus en Francia superan los 40.700 casos. Sin embargo, las defunciones son solo más de 10. La vida así en París sigue siendo bastante parecida. Estos días la gente ha salido mucho, no ha cortado ese ritmo de vida que llevábamos antes, como así se hizo en España, y no se ha metido en sus casas. Bien es cierto que se escucha que el gobierno puede incrementar esas exigencias durante las próximas semanas.
Lo que aquí el gobierno sí ha dotado mucho de material, de muchas ayudas a los autónomos, a los asalariados, a las empresas para poder pagar este mes el salario. París se ha vaciado, toda la gente se ha ido hacia otras ciudades de Francia. Y bueno, mi humilde opinión es que yo creo que lo peor está por venir y que Francia durante las próximas semanas tendrá más o menos el escenario que España está teniendo ahora mismo. Con más de 1.000 millones de habitantes, China comienza a salir de la crisis sanitaria que deja tras de sí una cifra de fallecidos que supera los 3.300. Más de 75.700 personas han superado el COVID-19. Aquí la vida, pues poco a poco vuelve a la normalidad. Eso sí, la gente mantiene su separación, sus mascarillas, todo el rato con el gel de mano, limpiándose bien, muy metódicos a la hora de limpiarse. También hoy nos han dicho que la semana que viene se reanuda la universidad y el equivalente a bachiller y la ESO. Y la siguiente semana, para el día 10, día 12, empieza el equivalente a guarderías infantil y primaria. Los gimnasios han abierto los karaoke, por decir una cosa muy típica de China, los cafés de todo tipo. Espero que nosotros seamos capaces en España de mantener la calma, de saber que quedan unos cuantos días todavía de cuarentena, pero hay que llevarlo lo mejor posible, quedarse en casa, obedecer y hacer caso a las autoridades y cuidar a nuestros mayores. Un saludo a todos, cuídense mucho. Ahí queda ese saludo. Es el momento ya de actualizar los datos en todo el planeta de esta pandemia global que deja ya 760.000 contagiados en más de 160 países de todo el mundo desde que comenzó a propagarse el virus el pasado mes de diciembre. El país en el que empezó, China, ya se ha estabilizado con esos 82.000 contagios y casi 76.000 personas recuperadas. Unos datos que invitan a la esperanza. Por su parte, Irán ha superado ya los 41.000 contagios, pero son países como Francia, con 40.000 positivos, Alemania con 63.000, España y sobre todo Italia, por encima de los 100.000 casos, los países que concentran ahora más afectados. El foco se reparte entre Europa y al otro lado del Atlántico, Estados Unidos, con esos 150.000 positivos. 66.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, registra la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo. En total son más de 750.000 los afectados en más de 200 países. En Italia, el país de Europa con más muertos y contagios, se han registrado 816 nuevos fallecimientos este lunes, aunque la OMS afirma que la situación debería estabilizarse pronto en el país transalpino. En París, este es el aspecto del metro, un vacío impropio de un lunes, pero necesariamente inevitable en estos tiempos de confinamiento. En el Reino Unido, Londres ultima los preparativos para que un hospital de emergencia pueda estar operativo en breve. Otro hospital, en este caso uno flotante, se ha instalado en Nueva York para atender a los enfermos de la ciudad más afectada del país más afectado del mundo. Mientras, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia buscan vías de colaboración para frenar los efectos de la pandemia. Wuhan, en China, es la zona cero del coronavirus. Televisión Canaria emitirá este miércoles un reportaje de media hora de duración que explica cómo comenzó el pasado 23 de enero el bloqueo de esta ciudad. Una decisión que en un principio pareció excesiva, pero que han ido adoptando la mayoría de los países que han registrado contagios. Aquí empezaba todo, en la ciudad china de Wuhan, en enero. 现在啊，绝大部分呢是来自于武汉或者去过武汉，所以现在呢，我的总的看法呢，就是没有特殊的情况呢，是不要去武汉。 En un principio se creía que el origen estaba en este mercado. El brote epidémico se propagó colapsando el sistema sanitario. 这样一个非保护的一个接触，这也是恰恰造成最终我们一组的医生护士全部被感染的原因之一。 Días de aislamiento y construcción de hospitales en tiempo récord. El personal sanitario del país se moviliza para combatir la epidemia. Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Televisión Canaria emitirá este reportaje que indaga en el origen y ofrece testimonios. Lo podrán ver el miércoles al término del Telenoticias 2.
De vuelta en Canarias, el comité científico que asesora al gobierno canario se muestra esperanzado ante la evolución de los datos de la pandemia en las islas. Esta semana podríamos pasar el pico de contagios. Según los científicos, las medidas de confinamiento están surtiendo efecto. Si al principio de la crisis un portador contagiaba hasta a 4 personas, ahora se transmite a poco más de 1. Entre las recomendaciones sugeridas, hacer más test rápidos y más protección física para los sanitarios. Los expertos también advierten que no hay que bajar la guardia. El pico de contagios se va a producir en los próximos días, el 2 o el 3 de abril, y que aproximadamente una semana más tarde se producirá el pico, digamos, de sintomatología clínica, de diagnósticos, y quizá unos días más tarde el pico de defunciones. En la isla de La Gomera se siguen llevando medidas de control y desinfección en puntos neurálgicos de la isla, como el puerto de San Sebastián. Mientras tanto, el Cabildo ha puesto en funcionamiento, Ana Ramos, una app de información ciudadana. Debido al enorme volumen de información que generan las administraciones, el Cabildo de La Gomera ha creado una aplicación móvil que permita acceder de forma rápida y sencilla a todos los avisos, notificaciones e informaciones que surjan a nivel insular durante el estado de alarma. Además, hoy ha comenzado una nueva medida de control, la desinfección de los zapatos de los pasajeros que bajan a pie en el puerto de San Sebastián de La Gomera, que es la única puerta de entrada y salida de la isla tras la suspensión del vuelo con Tenerife. Esto se une a otras medidas que ya se estaban llevando a cabo, como la desinfección de vehículos y la toma de temperaturas. En este momento, en La Gomera se contabilizan 3 altas y 5 positivos por COVID-19 que están ahora mismo en su domicilio. Gracias, compañera. Y desde los sindicatos de prisiones nos han confirmado que hay 2 casos de coronavirus en Gran Canaria, uno en la cárcel del Salto del Negro y otro en la de Juan Grande. En ambos casos se trata de funcionarios y reclaman que se realicen más test para evitar contagios. Tenemos 2 compañeros, uno en Las Palmas 1 y otro en Las Palmas 2, que han sido infectados por el COVID-19. ¿Esto qué significa? Significa que si han tenido contacto con algún otro compañero, se activa todo un protocolo para averiguar si el resto de los compañeros han sido contagiados por el compañero que ha dado positivo en el test diagnóstico. Por lo tanto, mientras están en cuarentena el resto de los compañeros que han tenido contacto, pues se nos vacían las plantillas de los centros penitenciarios porque estamos a la espera de la realización del test diagnóstico. Por lo tanto, urgimos al Servicio Canario de Salud, como servicio esencial público que somos, a que nos realicen cuanto antes los test diagnósticos a todos los compañeros que han entrado en contacto, incluso a los que no han entrado en contacto, para saber exactamente si tenemos algún tipo de problema para ir a trabajar. Estos días son muchas las empresas que han cambiado su actividad para destinarla a ayudar a otros. En el caso de la empresa de David Trujillo, se están dedicando a hacer trabajos de desinfección de manera totalmente gratuita en ayuntamientos, en centros de salud o en las casas de particulares que lo soliciten. Para ello han adquirido el material que habitualmente se usa para sulfatar y utilizan oxígeno y ozono, 2 sustancias desinfectantes y ecológicas que cumplen a la perfección con esa función y que utilizan habitualmente en su día a día. Hemos tenido una iniciativa que es comprar diferentes máquinas de sulfatar, estamos añadiendo el producto y estamos acudiendo a diferentes puntos, hogares, residencias de tercera edad, diferentes ayuntamientos, pues para llevar a cabo esta acción y añadir nuestro granito de arena. Aprovechando la ocasión, pues comunicarles a todos aquellos sectores, hogares, etcétera, que se vean identificados en este caso, que imagino que serán bastante y quieran ponerse en contacto con nosotros, pues lo pueden hacer, acudimos a la casa, hacemos una desinfección, dejamos actuar el producto y ya pues le daremos los pasos a seguir. En el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife, hemos podido presenciar cómo se están realizando desde esta misma tarde pruebas a domicilio para detectar posibles positivos del COVID-19. Como ven, 2 sanitarios se desplazan en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario hasta una vivienda particular para realizar el test a uno de los inquilinos y evitar así su desplazamiento. Las imágenes han sido tomadas por Mario Marián Dobrescu en torno a las 7 de esta misma tarde.
En la lucha contra el virus encontramos otro enemigo común, los bulos. Sanidad en Canarias ha desmentido hoy un mensaje que el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife esté pidiendo a los ciudadanos mascarillas de buceo para usarlas como respiradores. En el mensaje que corría por WhatsApp y redes sociales incluso se llegaba a decir que iban a los domicilios de quienes las tuvieran para recogerlas. Recuerden poner en cuarentena los mensajes que reciban hasta poder confirmar su veracidad. Y durante estos días de aislamiento domiciliario es importante tener en cuenta lo que comemos. Hay más tiempo libre para cocinar, pero hay que elaborar menús que sean sanos. Natalia Hernández Rivas, presidenta de la Asociación de Dietistas Diplomados de Canarias, cree que hay que tener las cosas claras desde el momento en el que acudimos al supermercado. Durante la cuarentena, las visitas a los supermercados deben ser breves pero productivas. Lo más importante es volver a casa con una variedad de productos saludables si no queremos acabar este periodo con unos kilos de más. Deberíamos de comer frutas y hortalizas unas 5 veces al día, priman la hidratación, los productos integrales, el consumo de legumbres, el consumo de lácteos, en este caso preferentemente desnatados, y un consumo más moderado de alimentos de origen animal, por ejemplo las carnes, intentar que sean blancas, utilizar los huevos como fuente proteica. También podemos optar por congelados, pero es importante tener en cuenta la descongelación de estos productos. Es preferible que los saquemos la noche anterior, que los dejemos en la nevera, que se haga un descongelamiento que no sea rápido y siempre en la parte inferior de la nevera para evitar que no gotee sobre otros productos. Y para esos momentos donde aprieta la ansiedad también hay alternativas. Unas brochetas de frutas en las que nos pongamos chocolate, hacer unos crudités de verduras. Hay que buscar alternativas en función de lo que tengamos en casa y tener en cuenta a la hora de hacer la compra, evitar comprar productos que luego puedan ser razón para atacar la nevera. Todos estos consejos acompañados de ejercicio físico nos ayudarán a salir de la cuarentena en buen estado de salud. La crisis de la pandemia del coronavirus es mundial, pero está teniendo un mayor impacto en un número importante de países con una misma característica geográfica. Vamos a ver cómo la ciencia explica por qué ocurre esta situación. La crisis del COVID-19 también nos permite conocer algunas curiosidades de la ciencia. Por ejemplo, ¿qué es la célula de Ferrel? Término que se estudia tanto en meteorología como en climatología para conocer el funcionamiento del esquema de la circulación general de aire en la atmósfera. La célula de Ferrel se sitúa geográficamente en las latitudes 30 y 60 grados, es decir, justo en el medio de ambos hemisferios del planeta. Es una circulación que transporta aire desde latitudes subtropicales hacia los polos y viceversa. En la franja geográfica en la que se encuentra esta célula se dan las 4 estaciones del año, es decir, presenta gran variedad de climas templados, los preferidos por los seres humanos para el desarrollo de su vida, pero también por los virus. El 80% de la población del mundo vive dentro de esta área dominada por la célula de Ferrel, una latitud con climas templados y ambiente apropiado para la propagación del COVID-19 y, por tanto, en la actualidad, la de mayor afectación de países de la Tierra. Ante esta situación, el archipiélago canario, sin embargo, se queda fuera geográficamente hablando. Las islas nos encontramos dentro de otra célula denominada Hadley, justo por debajo, y la zona de interacción entre la célula Hadley y Ferrel la establece el anticiclón de las Azores. Más cosas. Las gasolineras siguen abiertas. Es uno de los servicios que se permite por ley. Se recomienda no coger el coche, pero si se ven obligados a usarlo en las estaciones de servicio hay que seguir unas medidas. Entre ellas, Ana Albendín, el pago con tarjeta. Las estaciones de servicio permanecen abiertas ya que se considera un sector estratégico, pero también en ellas se ha establecido un plan de contención que consiste, por ejemplo, en la venta de combustible a través de las ventanillas. Se reduce toda aquella actividad que no está relacionada con la venta de combustible que implicaba un contacto directo con el cliente. También se recomienda el pago con tarjeta. La utilización de los aseos por parte de los transportistas profesionales o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado establece un protocolo concreto. Por ejemplo, la devolución y entrega de la llave se hará con guantes y la llave se desinfectará luego. Hay que decir que todas estas medidas tienen como objetivo proteger a los trabajadores, a los clientes y también a los proveedores. Un plan de contención que consiste en: en la medida de lo posible se realizará la venta a través de la ventanilla nocturna. Hemos evitado también cualquier tipo de atención en pista en nuestras estaciones. Hemos limitado
hemos restringido cualquier actividad que no tenga que ver directamente con la venta de combustible, como puede ser el servicio de limpieza de vehículos o el acceso a nuestra tienda, y hemos recomendado a nuestros clientes que los pagos los realicen con tarjeta de crédito y eviten en la medida de lo posible el efectivo. La utilización de los aseos merece una mención aparte. Las obligaciones que tenemos que cumplir es el prestar el acceso a nuestros aseos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las ambulancias y a los transportistas profesionales. Para esto también hemos establecido un protocolo por el cual se intentará que siempre que sea posible el acceso a los servicios se realice desde el exterior, que la llave que se tiene que utilizar para abrir la puerta se reciba y se entregue con guantes, que ésta sea esterilizada cada vez que se utiliza, y se establece un régimen muy intensivo de desinfección en los aseos. Unas medidas que garantizan no solamente el suministro, sino también la seguridad de trabajadores, clientes y proveedores. Al margen de la crisis del coronavirus, les contamos que un hombre de 76 años ha fallecido en un accidente de tráfico en Santa Cruz de Tenerife. Ocurrió después de que el vehículo que conducía colisionase contra otro turismo. Estas que ven son las imágenes en las que el conductor del primer vehículo chocaba con otro que se encontraba en ese momento aparcado y sin ocupantes. Como ven, es el resultado de esa colisión. El personal del Servicio de Urgencias Canario que acudió al lugar del suceso solo pudo confirmar el fallecimiento del conductor. Y homenaje de los servicios de emergencias en Fuerteventura hace una hora escasa a todos aquellos que siguen trabajando y también a los vecinos que continúan confinados en sus casas. María Asensio, ¿cómo continúa la situación en la isla? Sí, hasta el momento en Fuerteventura se han confirmado 32 casos positivos, de los cuales 23 continúan activos y se han firmado un total de 9 altas. Para poder seguir llevando a cabo este control, se han adquirido para la isla 50.000 test PCR gracias al trabajo de colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, unos test que ahora mismo son los más fiables y que llegarán a la isla el próximo miércoles. También continúan funcionando los hoteles para situaciones de emergencia como la que vivían dos polacas que fueron desahuciadas de su vivienda de alquiler y tuvieron que acampar aquí en Playa Blanca, en Puerto del Rosario, hasta que fueron localizadas por agentes de la Guardia Civil que les encontraron hospedaje en uno de esos hoteles. Y hoy la jornada terminaba con un homenaje por parte de los servicios de emergencia, Cruz Roja, Correos, Taxi, Policía Local y Nacional, que recorrían las calles de Puerto del Rosario y también del Hospital General de Fuerteventura para agradecer al personal sanitario, también a todos esos trabajadores que tenemos que seguir yendo a nuestro puesto de trabajo y también a los vecinos que continúan confinados en sus casas por estas duras semanas de aislamiento. El próximo miércoles llegarán a Fuerteventura 50.000 test PCR, los más fiables. El trabajo de coordinación entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo Majorero ha permitido esta adquisición, que se entregará en el Hospital General de Fuerteventura. Ese reactivo es el que se precisa para poder seguir haciendo los análisis. Llegarán a la isla de Fuerteventura el próximo miércoles y agradecer sobremanera al Estado de Berlín, como en el caso de los respiradores al Estado de Nordrhein-Westfalen en Alemania, la autorización para adquirirlo. El presidente Blas Acosta ha considerado que la situación de la isla frente al coronavirus no es mala, pero pide no bajar la guardia. Parte de ello se consigue quedándose en casa, algo que en Fuerteventura se sigue cumpliendo. Ejemplo de ello son las calles totalmente vacías. Concienciación, pero también reconocimiento a aquellos que aún tienen que acudir a su centro de trabajo. Los servicios de emergencia homenajearon este lunes la labor de trabajadores y vecinos en estas duras semanas. Un reconocimiento que fue devuelto a modo de aplauso. Y mientras se mantiene la lucha contra el COVID-19, siguen llegando embarcaciones con migrantes a nuestras costas. Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a 30 personas, entre ellas un bebé, que se dirigían hacia Gran Canaria en una patera. En la embarcación también viajaban otras 12 mujeres y 2 niños. Todos fueron atendidos en el muelle de Arguineguín. La patera fue localizada por el avión de Sasemar 103, que desde el sábado ha rastreado las aguas situadas al sur de Canarias tras recibirse varias alertas de ONGs que comunican la salida de pateras desde el Sáhara Occidental.
También anoche llegaba otra patera a la costa del municipio de Arona, en la isla de Tenerife, con 62 personas a bordo que fueron asistidas por miembros del equipo de respuesta inmediata de emergencia, con participación de Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil y el Servicio de Urgencias Canario. Ligero aumento de positivos, del número de positivos por coronavirus en la isla de La Palma. La cifra, Javier Sánchez, ha superado el medio centenar. 52 casos hay que dividir entre las 4 personas que se encuentran en la UCI, 7 en planta, 39 en confinamiento domiciliario, además de las 2 personas fallecidas y las 3 personas que ya han sido dadas de alta. Las calles se encuentran vacías y los hogares en muchos casos se encuentran llenos. El caso, por ejemplo, de Daniel y sus 10 hijos, todo un ejemplo de organización en estos tiempos de coronavirus. Calles vacías, coches aparcados durante semanas, silencio casi absoluto, solo roto por el canto de las aves, más audibles que nunca. En los balcones, aplausos a las 7 de la tarde. En la casa de Daniel y Carmen, un matrimonio y 10 hijos. La organización es más indispensable que nunca. Dada la situación, pues intentamos sencillamente mantener un horario en cuanto a comidas, en cuanto a actividades. Y los chicos están pudiendo seguir sus tareas, sus actividades. Yo también, gracias a la empresa, estoy pudiendo hacer teletrabajo, con lo cual pues tengo una actividad, un objetivo, un algo que hacer. Incluso el tiempo libre hay que saberlo llevar. Intentar darle también motivaciones en el tiempo libre a los chicos para que pues no caigamos ninguno en la desidia, ninguno estamos libres de caer en la desidia. Del más grande al más pequeño, todos ayudan. Nunca de un hogar se pudo decir con mayor razón que está lleno de vida. Y estos días que hay poco tráfico marítimo por la crisis del coronavirus, la naturaleza nos deja imágenes espectaculares. Es el caso de una ballena que ha sido avistada en aguas de Santa Cruz de La Palma, entre la playa y el puerto, rodeada de lo que podría ser un banco de peces. En las imágenes se puede apreciar cómo el animal, en medio de la nada, al respirar expulsa agua y da la sensación de que nos esté saludando. Los expertos aseguran que no es inusual que estos cetáceos se acerquen a la costa, más en este periodo en el que casi no hay barcos en la zona. Y Televisión Canaria estrena esta noche Una hora menos. Se trata de un programa en el que ustedes son los grandes protagonistas. La intención es conocer cómo están viviendo esta situación de confinamiento en sus domicilios y cómo lo hacen todos los canarios que se encuentran lejos del archipiélago. Todo para intentar arrancarles una sonrisa antes de ir a dormir. Se va a emitir de lunes a viernes a partir de las 9:30 de la noche. Y ánimo, Y acabamos este lunes en el que se han aplicado las nuevas medidas de confinamiento. Estamos iniciando la tercera semana desde que se decretó el estado de alarma. Un día en el que nosotros, como es habitual, lo resumimos así. Arranca la tercera semana de encierro, silenciando ya hasta las sobras. Sufríamos de estrés metidos en las casas y oyendo las sobras. Pero el estrés que baja en alguien es el temor que crece en miles de trabajadores. 130.000 personas las que en este momento se van a quedar paradas. 15.000 expedientes de regulación temporales de empleo presentados en Canarias. Porque ni siquiera la pesca, que tanto nos ha dado, evita esta quietud. Ahora no se vende todo lo que se podía vender. Separa la economía canaria, la de un mundo que sigue girando marcado por este virus. Impacta enfrentar estas imágenes, la inmovilidad frente al ajetreo de un planeta tan desequilibrado que ni esta pandemia logra corregir. Y bueno, yo creo que China está muy cerca de salir de esta crisis. Es Alejandro Martínez, desde el país en el que empezó todo y que nos enseña que de casi todo se sale. Desde el 25 de marzo hay una tendencia sostenida en el descenso de contagios. Esperanza para nuestro país, cuya capital baja banderas en señal de luto, pero las banderas no curan. Lo hacen ellos, los sanitarios, que siguen pidiendo ayuda. Ese alto porcentaje de contagiados es por la falta de medios adecuados. Algo único e inolvidable a pesar de todo. A pesar de todo, la vida no para. Nos dicen que hay seguridad para dar a luz. Como la tienen en este confinamiento Daniel y Carmen y sus 10 hijos. Intentar darle también motivaciones en el tiempo libre. Ellos, como muchos otros, tienen acceso a internet para estudiar desde casa. Pero no todas las familias cuentan con esa opción ni tienen esas conexiones. Es la estridencia que provoca una sociedad desigual, un aprendizaje que al menos estos niños en sus barrios orquestados pueden seguir teniendo.
es también este sonido tan nuestro de Bucios y Cencerra. Llegan desde la lejanía de nuestras entrañas al caer otra jornada. Una menos, siempre una menos, para poder reencontrarnos en ese sitio que todos estamos pensando. El resumen de lo que ha ocurrido en esta jornada. Hasta aquí este Telenoticias 2. Enseguida regresamos con la información deportiva.